Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Y pues vamos a continuar con esta pequeña enseñanza que comenzamos el domingo pasado. El domingo pasado les mencionaba que todos en nuestra vida hemos pasado por situaciones muy difíciles y muy duras. Y seguiremos pasando, de hecho. Es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la palabra de hoy. Que a lo largo de nuestra vida, pues sí hemos pasado situaciones muy duras. Muchas son ajenas a nosotros, hay gente que nos ha lastimado también, hay gente a la que hemos lastimado, a la que hemos herido. Y muchas veces les mencionaba el domingo pasado, cuando estamos en estas situaciones o en estos lapsos de tiempo, muchas veces nos preguntamos qué pasa, ¿no? Que si Dios realmente está con nosotros. A veces le clamamos a Él y sentimos que no nos responde, que no nos escucha. Y pues es normal, dentro de todo esto es normal. ¿Por qué? Porque como hombres, como seres humanos, tendemos a pensar así. Pero ya no somos simplemente hombres. Se supone que nosotros ahora somos creyentes en Dios. Por lo cual nuestra mente debe ir siendo renovada, debe ir siendo transformada. Y pues ese es el propósito de la palabra de nuestro Padre Jehová, que nos dejó también para que a través de ella nuestra mente también sea renovada y dejemos esa mente de gentiles, sino ya sea una mente renovada conforme a su palabra, ya no conforme a nuestra manera de pensar, de sentir, de creer, sino conforme a su palabra. ¿Ok? Entonces, cuando nos encontramos en esas situaciones, lo primero que pensamos es que si Dios nos ha abandonado. A veces decimos, ¿dónde estás? Estoy clamando a ti, no me escuchas, no me respondes. No veo salida, es tan difícil que no veo cómo salir de esto. Y muchas veces creemos que nos abandona. Pero la Escritura es muy clara y nos dice que Jehová nunca nos va a abandonar. Y de hecho en Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces aquí Jehová nos está indicando y nos está diciendo que jamás nos va a dejar, que Él nos va a fortalecer, Él siempre va a estar ahí. Y más adelante en el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, de antemano debemos deshacernos de esa idea de que Jehová nos abandona. Su palabra nos está diciendo que ahí siempre va a estar Él sosteniéndonos y ayudándonos en todo momento. ¿Ok? En segundo lugar, también vimos el domingo pasado que Jehová no castiga. ¿Ok? Porque muchas veces creemos esto. Si no pensamos que Jehová nos abandonó, pensamos que nos está castigando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vimos la traducción de la palabra original castigo y en hebreo es la palabra avon, y que significa perversidad, depravación, iniquidad, consecuencia por la iniquidad, penalidad por hacer el pecado. Entonces, de antemano, eso significa la palabra castigo. Y siempre que aparece la palabra castigo, castigaré, castigar en la Escritura, vemos que dependiendo del contexto que se ha hablado, su traducción en el original en hebreo va a ser diferente. Dependiendo, a veces llama a hacer cuentas, a veces la traducción se refiere a ser visitado, para ser examinado, o también se refiere a una corrección, a una amonestación. Entonces, no es un castigo como tal que provenga de Jehová. Entonces, vemos que en este aspecto, más bien es una respuesta de Dios hacia nuestras decisiones. No depende
de Él en lo absoluto, sino de las decisiones que nosotros tomemos. Es, por ejemplo, los que son padres, ¿no? ¿Qué pasa cuando le dan una indicación a sus hijos? Cuando les dicen, haz la tarea y no la hacen. Haz la tarea y no la hacen. Haz la tarea y no la hacen. O cuando les dices que levanten sus juguetes y, ay, sí, ahorita. Ay, sí, al rato. Sí, mamá, después. O no me malcontestes y lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en el que tú dices, lo voy a castigar, ¿no? Pero realmente no es un castigo. ¿Por qué? Porque más bien tú respondes a las decisiones de desobediencia que tomó tu hijo. Y no lo castigas en sí, más bien, ¿qué haces? ¿Lo lastimas? Lo corriges. Es con el propósito de disciplinarlo y de corregirlo. Entonces, no es que provenga de ti el querer castigarlo, es una respuesta de ti hacia la decisión de desobediencia de tus hijos. Y es lo mismo con nuestro Padre Jehová. Él no nos castiga, no existe eso en la Escritura, más bien es según las decisiones que tomemos nosotros, obviamente van a ser las consecuencias. Y es interesante aclarar pues esta parte, porque a lo mejor muchos crecimos así. Nos decían nuestros papás, no hagas esto porque te va a castigar Dios, ¿no? Era lo que mencionábamos. O si dices esto te va a castigar Dios. Pero jamás te explicaban por qué te iba a castigar. Simplemente te lo decían. O a lo mejor no creciste así, pero hay gente que lo cree y que lo enseña. Y así educa a los niños. Ay, no hagas esto porque Dios te va a castigar. No digas porque Dios te va a castigar, no hagas esto. Pero realmente es erróneo porque Dios ni siquiera castiga. Más bien es la enseñanza de que las decisiones que tú tomes van a tener una consecuencia. ¿Ok? Entonces, y la palabra de hecho lo enseña de manera muy clara en Deuteronomio 30:19. Es lo mismo, así como ustedes padres hablan con amor a sus hijos, así nuestro Padre Jehová nos habla. Cuando dice, les he puesto la vida y la muerte. Ese versículo que todo el tiempo mencionamos. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida, o más bien yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, Jehová te presenta todo. Te presenta la vida y te presenta la muerte. ¿Ok? Y te da la oportunidad de que tú seas el que decida. Y dependiendo de lo que tú decidas, va a ser su respuesta hacia ti. Si decides la vida, te va a bendecir y va a bendecir tu descendencia. Si decides la muerte, obviamente la consecuencia va a ser maldición. Ese es el principio de todo este aspecto y esa parte errónea cuando enseñan que Dios castiga. Y es importante aclarar esto porque ahí vamos con el tema central de la enseñanza. Estamos aprendiendo sobre juicio, sobre prueba y sobre tentación. Entonces, ¿cuándo se aplica un juicio? ¿A quién es? ¿Quién lo da? ¿Cuándo es una prueba? ¿Cuándo es una tentación? Entonces, es lo que estamos estudiando. Y la semana pasada, vamos a resumir un poquito, en cuanto a juicio, vimos la parte del juicio. Vimos que viene de la palabra en hebreo, mishpat, que significa acto de decidir en un caso. Y su raíz es shafet, que significa pronunciar una sentencia o un veredicto. ¿Ok? Y este puede ser a favor o en contra, dependiendo, ¿no? Entonces, siempre que alguien se lleva a un juicio, se examina el caso y dependiendo si es hallado culpable o inocente, pues se le da su veredicto y dependiendo de eso, es si está a favor o en contra de la persona. Entonces, este es el concepto bíblico de juicio. Ahora, ¿quién hace juicio? Eso también lo vimos y nos lo enseña la Escritura. Lo vimos en Ezequiel 18:30, cuando dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, conviértanse y apártense de todas sus transgresiones y no les será la iniquidad causa de su ruina. Entonces, ¿quién es el que da los juicios? Jehová, proviene de él. Y Ezequiel 34:20 también dice, por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre oveja gorda
y oveja flaca. Entonces, ya vimos que el juicio proviene de nuestro Padre Jehová. Ahora, ¿a quién juzga Dios? A todos, exactamente. Vimos en Eclesiastés y en Primera de Pedro que Jehová juzga a todos. Luego dice, y dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcase en temor, que es honra, respeto y reverencia a Jehová, todo el tiempo de su estancia aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces vemos que un juicio se aplica para cualquier persona, para todos por igual. Tanto justos como impíos, se aplica para todos el juicio. Ahora, ¿cómo juzga Dios o en qué se basa este juicio? Y volvemos a Ezequiel 18:30 porque lo especifica. Yo los juzgaré cada uno según sus caminos. Dice, y todavía nos da un consejo. Conviértanse y apártense de todas sus transgresiones. Entonces vemos que la forma en la que Jehová juzga es de manera individual. Es a cada uno según sus caminos, según sus decisiones, por lo cual nos hace entender que Jehová juzga justamente. ¿Por qué? Porque no por las decisiones de uno va a juzgar a otro de la misma forma o va a pagar el otro de la misma forma. Vemos que juzga según cada uno y según sus caminos. Depende de las decisiones. Entonces, este es un principio bíblico muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender quién es Jehová, nos ayuda a entender quién es Él y también nos ayuda a afirmar nuestra fe, sabiendo que si estamos en su juicio podemos estar completamente seguros de que su juicio, para empezar, es justo. ¿Ok? Entonces, es interesante porque esta parte del juicio sí es como que un poco malentendida, porque a veces dicen juicio ya y todos tienen miedo, todos tiemblan o lo confunden con castigo. Pero es esa parte precisamente de aclarar cuál es uno, cuál es otro. Y vimos también unos ejemplos en la Escritura. Vimos a Caín, que Jehová le había advertido, en su amor y en su misericordia le advirtió. Caín, el pecado está a la puerta. Caín, el pecado está en tu corazón. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque a ti será su deseo y él se enseñoreará de ti. Entonces, ten cuidado. Caín lo ignoró, mató a su hermano y todavía nuevamente Jehová en su misericordia le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Obviamente era porque quería una respuesta de arrepentimiento de su hijo. Porque obviamente Jehová sabía que había matado a Caín. Y vemos que le contesta de una forma muy retadora, muy grosera. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces, te advertí, te di oportunidad, decidiste no prestar oído. Entonces, ¿qué viene? Juicio. ¿Qué pasó? Ahora serás extranjero, errante, y maldita será la tierra que abrió su boca para... Entonces vemos que ahí ya vino juicio sobre Caín. Y todavía dice Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Vimos que esa parte de castigo se refiere a la traducción original. Grande es el castigo, la consecuencia de mi iniquidad o de mi pecado para ser soportado. Pero nuevamente vemos esa parte de que no quería arrepentirse, porque aún así, ¿qué le costaba decir? Sí lo maté, me arrepiento. En lugar de poner una justificación o un pretexto diciendo que su juicio no iba a poder ser soportado. Entonces vemos, ¿es culpa de Jehová lo que le pasó a Caín? No, volvemos a lo mismo, fue su decisión. Y otro ejemplo que vimos fue el de Noé. Vimos que la maldad de los hombres en ese tiempo era mucha, era demasiada. Los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaron a ellas. Entonces, y la maldad del hombre había incrementado mucho. Entonces, a consecuencia de eso, Jehová decidió raer todo. El juicio ya estaba determinado, si se dan cuenta. Iba a raer todo, toda alma viviente. ¿Y qué pasó? Vimos que hubo un hombre
un hombre que tenía el deseo en su corazón de servir a Jehová. De hecho, lo describe la palabra como perfecto. Dice, y caminó Noé con Dios. Entonces vemos que el juicio estaba dado. Ya vimos que Jehová es justo y que juzga a cada uno según sus decisiones. Y en ese caso el juicio ya estaba determinado. Pero ¿cuál fue la decisión de Noé? Caminar en los caminos de Dios, porque lo describe así. Y Noé caminó con Dios. Entonces su camino era completamente diferente al de los demás. Entonces halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y qué pasó con él? Vivió él y su familia, su descendencia, a diferencia de todos los demás. Entonces nuevamente vemos un juicio justo de Jehová. Y hay una porción en Salmos cuando habla David y dice, contra ti he pecado. Dice, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ese es el sentir que Jehová esperaba de Adán y Eva cuando desobedecieron. Ese es el sentir que esperaba de Caín cuando le preguntaba, ¿qué has hecho? Ese es el sentir que esperaba de la gente al ver que se acercaba el diluvio y que Noé estaba construyendo un arca. Que dijeran, yo pequé contra ti, solo yo he pecado contra ti. Y obviamente es un pensamiento que espera de hecho de cada uno de nosotros. Que cada uno se acerque a él y le diga, yo pequé contra ti, reconozca su pecado. Entonces vemos que Jehová juzga. Ahora, una pregunta. ¿Solo Dios puede hacer juicios? ¿No? Efectivamente, no solo Dios puede hacer juicios, también el hombre los puede hacer. Y de hecho es algo que él determinó también, proviene también de Jehová. De hecho, si vemos el libro de Jueces, dice cuando de hecho el pueblo de Israel andaba en idolatría, entonces con tal de, y vino juicio, estaban sometidos por otros pueblos, entonces Jehová dijo que iba a levantar jueces. De hecho, Jueces 2, 18 al 19, dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Entonces vemos que también Jehová levantaba a hombres como jueces. Y ya que moría el juez, ¿qué pasaba? Volvían y así, y así. Y es triste porque es similar a nosotros. Realmente es muy, muy similar. Dios nos da la palabra, hacemos algo y le decimos, sí, Señor, perdóname. Y un tiempo después, unas horas después, o al día siguiente, al mes siguiente volvimos a lo mismo. Y no podemos estar así todo el tiempo. Entonces vemos cómo Jehová ponía jueces a hombres como tal, Débora, Gedeón, Simeón. Entonces eran pues varios jueces que levantaba. Y también vemos que los reyes fungían también como jueces. De hecho, David, en Salomón, la parte de la escritura, cuando estas dos mujeres van ante un juicio con Salomón, porque una había matado a su bebé accidentalmente e intercambió el bebé y tomó el de la otra. Entonces el de la otra reconoció que el bebé muerto no era de ella y que van ante Salomón para que el caso sea examinado y después se dé un veredicto. Entonces, ¿qué pasa con Salomón? Dice, bueno, pues pártanlo a la mitad. La mitad del bebé denle a una y la mitad del bebé denle a otra. Entonces, ¿qué pasó con la mamá, la verdadera mamá? Pues obviamente en su amor renunció y dijo, no, dénselo a ella, pero que esté vivo. Y la otra sí, que lo partan, ¿no? Entonces es interesante porque uno puede decir, wow, ¿con qué sabiduría actuó Salomón? Pero ¿quién le proveyó la sabiduría a Salomón? ¿De quién proviene la sabiduría? De Jehová. Entonces vemos que hasta en ese momento Jehová utilizó a Salomón, le proveyó de sabiduría para que ese juicio fuera justo. Y les digo esto porque va a ser una característica. Entonces, ya vimos este ejemplo. Ahora, vamos al pacto renovado
Vamos a la parte de Mateo. Y vamos a leer Mateo 7:1. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Y el versículo 3 de Mateo 7 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Leyendo estos versículos, pareciera que el Mesías nos dice que no juzguemos, ¿no? Pero acabamos de ver que Jehová levantaba jueces a hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Podemos juzgar o no? Sí, y es lo que vamos a ver. Juan 7:24 hablaba el Mesías, dice, no juzgues según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. En este caso lo estaban buscando atrapar y llevar ante el concilio. ¿Por qué? Porque estaba sanando en el Shabbat. Entonces los fariseos buscaban acusarle de cualquier forma. Entonces el Mesías les responde, no juzguen según las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. Entonces, parece que se está contradiciendo en esta parte, pero es lo que vamos a analizar ahorita. Entonces, el Mesías no estaba diciendo que no juzguen, más bien estaba diciendo que juzgaran, pero de forma justa, de forma recta, no según apariencias. Y de hecho es precisamente lo que el hombre erróneamente tiende a hacer, juzgar por las apariencias. Entonces el Mesías aquí estaba corrigiendo eso. Estaba diciendo que no juzgue según las apariencias. ¿Ok? Y un ejemplo para ilustrar esto. David y el profeta Natán. ¿Qué pasó? Jehová mandó al profeta Natán y le habló a David y le habló de una persona que tenía una oveja y llegó un hombre rico y se la quitó. Y a pesar de que él la tenía y la quería mucho y la había cuidado, vino ese hombre rico, no le importó y se la quitó. ¿Y qué dice la escritura que pasó con David? Que se encendió en ira y dijo que se muera. Ese hombre merece ser muerto y merece pagar 4 veces lo de la oveja. Y luego le dice Natán, esa persona eres tú. Y es así como actúa el hombre. Y era lo que estaba corrigiendo el Mesías. Por eso dice, no juzguen. Y primero saquen la paja, la viga de su ojo y luego la paja. Y si van a juzgar, háganlo justamente. Era precisamente lo que pasaba con David. Y así somos nosotros, según las apariencias, según lo que escuchamos. A veces ni siquiera nos dedicamos a investigar y ya estamos juzgando a las personas. Y eso es muy delicado, mis hermanos, porque si Jehová nos manda a amar al prójimo, ¿cómo podemos a nuestros propios hermanos juzgarlos de esa forma? Si quieres ayudar a alguien o quieres saber qué pasa, lo primero que tienes que hacer es acercarte y preguntar qué pasa, para que entonces sí puedas tomar una decisión en cuanto a la persona. No solo en apariencias. Entonces vamos a leer bien esta parte de Mateo, porque si vimos solo agarramos el versículo y es así como pasa en la actualidad, se sacan versículos y de ahí se hace una enseñanza que es completamente errónea, porque ahí pareciera que se está contradiciendo. Primero le dice el Mesías, no juzgues, y luego te dice, sí, pero hazlo justamente. Entonces vamos a leerlo completo. Dice, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida que mides serás medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, leyendo este pasaje en el contexto adecuado, según lo que nos enseñaba el Mesías, vemos que no se contradice en ninguna forma. Entonces, lo que él enseña es que no hay que ser hipócritas. Cuando juzgues a alguien o quieras corregir a alguien, si quieres enseñarle a alguien no mentir,
Empieza contigo y deja de mentir. Entonces sí, acércate y exhorta a tu hermano a no mentir. Si quieres enseñarle a alguien no robar, deja de robar. Entonces ahora sí, acércate y enséñale a no robar. Lo mismo, si quieres enseñarle a tu hijo a no decir malas palabras, primero corrige tu boca y entonces le enseñas a tu hijo a no decir malas palabras. Entonces vemos que es esta parte que nos habla el Mesías y vemos que no se contradice en ninguna forma. Siempre, así como él juzgaba justamente, así levantó jueces para que juzguen justamente. Esta es la condición. Sí puedes hacerlo siempre y cuando sea justo, sea conforme a su palabra y conforme a su voluntad. De hecho, Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, buscan gloria y honran e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Y esta parte de Romanos nos confirma lo que vimos desde el principio. Jehová juzga de manera individual, según los caminos de cada quien, ¿ok? Es justo en sus juicios. Para que tú puedas juzgar a alguien, primero saca la viga de tu propio ojo, corrige tú mismo esos errores para que entonces puedas enseñarle a alguien o puedas ayudar, exhortar o corregir a alguien. Y esta parte sí, cuando lo estaba estudiando sí me impresionó, porque siempre vemos que la escritura es una. Si se dan cuenta, agarramos porciones del mal llamado Antiguo Testamento y agarramos porciones y sigue siendo una, embonan perfectamente y es la misma enseñanza. Porque un día no muy lejano va a llegar un juicio, el último juicio, donde ya no va a haber más chance, ya no va a haber más oportunidad de que corrijas y cambies tu camino. Ya va a ser el último, donde va a ser determinada tu eternidad, si la vas a pasar con Dios o la vas a pasar en condenación en el lago de fuego. Entonces, por eso esto es muy delicado y debemos tomarlo en serio para nuestras vidas. Y cómo un creyente podría, obviamente todos hemos tomado malas decisiones. Todos hemos estado enfrentando las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Muchas veces hemos sufrido a causa de ellas o hemos arrastrado sufrimiento a causa de esas malas decisiones. Pero ¿qué pasa con un creyente o cómo un creyente puede soportar cuando está en esta situación? Cuando el juicio o esta corrección de cierto modo es dura, es difícil. Pues Segunda de Crónicas nos dice, y lo leímos la vez pasada, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo les oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es algo muy difícil, es algo que ustedes no puedan dar, es algo que les cueste mucho dinero,
todo el tiempo, ¿es algo que les cueste mucho? No, solo pide arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino para que entonces sí pueda el Señor empezar a sanar y a restaurar. Aunque sí, ciertas consecuencias vamos a tener que llevarlas, porque no son irreversibles, pero Jehová promete estar ahí con nosotros e irnos sanando y restaurando. Entonces, esto es interesante porque ya vimos que muchas veces las situaciones por las cuales sufrimos, nos duelen o lastiman, son a causa de esas malas decisiones que hemos tomado. Pero, ¿qué pasa con aquellas situaciones de nuestra vida que por más que nos tomemos el tiempo de meditar en el Señor y ver si hemos hecho algo mal o si hemos tomado una mala decisión y no vemos que sea esa la razón, pero la situación difícil allá está? ¿Qué pasa? Nos hace pensar de, ok, he tratado de obedecerte, he estado sirviéndote, he estado estudiando tu palabra, he estado orando, he estado instruyendo a mis hijos, tengo orden en mi casa. Entonces, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me preocupa esto? ¿Por qué me lastima esto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y vamos con nuestro segundo término, que es prueba. ¿Ok? Ahora vamos a aprender sobre la prueba. Ya vimos que los juicios provienen de Dios, son justos. Él va a juzgar cada uno según sus caminos, según las decisiones que cada uno de ustedes tome. Y ahora vamos a ver la palabra prueba. Ahora, ¿qué pasa con la prueba? ¿Quién da las pruebas? ¿A quién se le da las pruebas? ¿Cómo podemos enfrentar una prueba? ¿Ok? La palabra prueba en hebreo es la palabra nasá, que significa probar, someter a prueba, y viene de la raíz bakhen, que significa examinar, probar el oro, el corazón de las personas, los hombres de Dios. Y en griego es muy similar, pues la palabra es una. Es dokimei, que significa probando, probar carácter, y de ahí se deriva dokimatsu, que significa examinar, analizar para ver si una cosa es genuina o no. Reconocer como genuino algo después de un examen o después de una prueba. Considerar si es digno o no. Entonces, ¿para qué sirve un examen? Para los que están estudiando, un examen sirve no para fastidiarles la vida, no para torturarlos, no para hacerlos sufrir. Un examen, el propósito de un examen es evaluar si han adquirido los conocimientos necesarios durante el parcial, durante el semestre, durante el cuatrimestre, durante el año. Ese es el propósito de un examen, saber que si han adquirido los conocimientos necesarios. ¿Para qué? Para que lo que se van a enfrentar en el siguiente semestre, en el siguiente grado, cuando pasen a primaria o cuando pasen a prepa, ¿ok? Y lo mismo cuando buscamos empleo. ¿Para qué nos hacen esa infinidad de exámenes? Para ver si tenemos las habilidades, para ver si tenemos los conocimientos suficientes también para desempeñar el empleo. Entonces, la razón de una prueba o de unos exámenes es amplia y va muy apegado a lo que nos define la Escritura. Lo mismo un examen de sangre, un examen de orina. ¿Para qué? Para examinar cómo estamos por dentro y si está bien todo dentro de nosotros, si nuestro sistema está funcionando adecuadamente, si hay una infección la cual tenga que combatirse. Entonces, vemos que pues el propósito de las pruebas, como dice la traducción original, es someter a prueba el corazón de un hombre, como se somete a prueba el oro, para determinar si es genuino o no. ¿Ok? Y vamos a verlo en la Escritura. Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Ok, entonces aquí vamos a ver dos puntos importantes. El propósito de la prueba
y obviamente la escritura ya dice de quién proviene la prueba. Dice, el crisol para la plata. El crisol es un recipiente, es como una tacita, que está hecha principalmente de grafito y de arcilla, están mezcladas. ¿Qué pasa con este tazón? Que soporta temperaturas muy muy altas, de 500 grados Celsius hasta más de 1600 grados Celsius, que se utiliza para fundir metales, en este caso la plata. Entonces, en este crisol se utiliza para fundir la plata. Y la hornaza es un tipo de horno, de hecho, o una olla, en la cual se utiliza para refinar el oro. ¿Qué pasa? Cuando se extrae el oro viene acompañado de ciertos minerales, parte de oxígeno como oxidantes, azufre, viene con carbonos, con carbonatos, lo cual para poder tener oro puro necesita pasar un proceso de purificación. Entonces, ¿qué pasa? Se meten esas ollas y se hacen varios procesos químicos de óxido-reducción para quitar las impurezas para que el oro pueda quedar completamente puro. Entonces, ¿por qué nos habla sobre el crisol para la plata, sobre la hornaza para el oro? Porque el propósito de la prueba es es limpiar, es quitar todas esas impurezas que hay en nosotros, todo ese pecado, toda esa iniquidad. ¿Ok? Y vemos de quién provienen las pruebas. De Jehová, dice, Jehová prueba los corazones de los hombres. Entonces, ambos instrumentos que vimos son para limpiar la impureza en los metales y así obtenerlos, obviamente, en su forma más pura. Y es lo mismo lo que nos enseña la palabra, que el propósito de las pruebas en nuestra vida es limpiarnos de todas las impurezas, de la maldad y del pecado que habita en el corazón del hombre. Entonces, otro propósito importante de la prueba no solamente es limpiarnos y purificarnos. Otro propósito por el cual Jehová prueba al hombre, lo vemos en 1 de Pedro 1, del 6 al 9. Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, muchos más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Mesías. ¿Ok? Entonces vemos que otro propósito de la prueba es formar o cimentar nuestra fe. Nuestra fe obviamente en Jehová, en el Mesías, en el Espíritu Santo, que al fin y al cabo pues son una. Entonces, ¿por qué necesita nuestra fe ser afirmada? ¿Por qué? Porque más adelante en el versículo 9 dice, obteniendo el fin de su fe, que es salvación de sus almas. Entonces, es tan delicado y tan importante que nuestra fe también sea puesta a prueba, que también sea cimentada y sea fortalecida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo uno como creyente, ¿cómo demuestra, cómo puede obtener la salvación? ¿Cómo se da la salvación? A través de la fe, ¿no? A través de la fe, obviamente, junto con las obras, junto con el testimonio de que has creído, van de la mano. Entonces, es importante que nuestra fe sea cimentada y que sea fundada y afirmada para que al fin, cuando lleguemos ante la presencia de Dios, podamos ser salvos, nuestra fe sea lo suficientemente fuerte. ¿Por qué? Porque hay una porción en la Escritura que dice que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera, cualquier viento de doctrina, ¿no? Es por eso que nuestra fe realmente necesita ser puesta a prueba y necesita ser cimentada. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado ya en un acto, da a luz la muerte. Entonces, fíjense qué delicado es esta parte. La palabra concupiscencia en griego es epithemia, que significa deseos, ansias, anhelos de lo que está prohibido.
Entonces vemos que para empezar, las tentaciones no provienen de Jehová. La Escritura no los dice. ¿Proviene de quién? De nosotros, de nuestros propios deseos, de nuestras propias concupiscencias. Entonces, es interesante y es de mucho, mucho cuidado, porque como vemos, comienza con una espinita o una intención dentro del corazón, luego se vuelve un pensamiento, y si no le ponemos alto a ese pensamiento, empezamos ya con imaginaciones. Si no ponemos alto, da lugar al fin y al cabo un hecho, un acto. Da lugar, da luz al pecado como un hecho, como un acto, que al fin y al cabo nos conduce a la muerte. Por eso es tan delicado tener en cuenta esta parte de la Escritura, porque muchas veces hemos dicho así o hemos escuchado, es que Dios me está tentando, o es que tal persona me está tentando, pero realmente proviene de nuestros propios deseos. Y es esa parte de no excusarnos, no caer en querer justificar, cuando realmente proviene de nosotros. Y de hecho vemos dos claros ejemplos en la Escritura: Eva y el Mesías. ¿Qué pasó con Eva? Vino Satanás, le mezcló la verdad con mentira. Dios le había dado una instrucción, le dijo que no debía comer del árbol de la ciencia. Entonces llegó Satanás y le dijo que le dice, ay, tú come, no vas a morir. Cuando en realidad, ¿qué causó su desobediencia? Muerte. Estaba mezclando la verdad con la mentira, que es generalmente lo que hace Satanás. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿la culpa era de Satanás? La culpa no fue de Satanás, la decisión la tomó ella. Vio que era agradable, le gustó, le agradó y no puso un alto. Vio que era codiciable, no puso un alto, hasta que la llevó a ¿qué? Tomar del fruto y comer y desobedecer a Jehová. Y ya vimos que las consecuencias de esa desobediencia fueron expulsados del Edén. Ahora vamos a ver el ejemplo con el Mesías. Cuando fue llevado al desierto 40 días, no había comido y Satanás lo tentó. Y es interesante porque lo tentó con tres cosas. Como no había comido, le dijo, pues di que la piedra se convierta en pan. Lo tentó con la comida, con una necesidad fisiológica. Luego le pidió, le dijo que le iba a dar las riquezas y todo lo que él quisiera. Riquezas, que son deleites de la carne, cosas vanas, cosas vacías. Y tercera, que pues si era hijo de Dios, que se aventara. Total, iban a venir los ángeles y lo iban a rescatar, lo iban a proteger. Entonces, ¿qué quería hacer? Dudar, poner en duda la protección de su padre, obviamente. Y es interesante porque son de las principales cosas con las que luchamos los seres humanos. Necesidades fisiológicas, deleites, dinero, fama, éxito, reconocimiento. Y obviamente la parte de poner en duda si realmente Dios existe, si Dios está con nosotros o no. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Mesías ante la tentación? A diferencia de Eva, ¿cuál fue la diferencia del Mesías? Porque el Mesías vino como hombre, era un hombre. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre Eva y él? Que él decidió no. Y le contestaba y le respondía a Satanás con la misma palabra, porque escrito está, con la misma palabra, y él decidió no ceder ante la tentación que le ofrecía, obviamente, Satanás. Entonces, clave, mis hermanos. Aquí vemos en la Escritura que ser tentado no es malo, porque somos hombres, nuestra condición es pecaminosa, tiende al pecado, no es malo ser tentado. El problema es permitir si la tentación va a tomar poder o hecho sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es la clave para no entrar en tentación? Y el mismo Mesías nos los enseña. Mateo 26:41. Velar, orar,
para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, cuando estamos ocupados en servir al Señor, en estudiar su palabra, en orar, en ayunar, en ocuparnos en un ministerio, aparte de tu trabajo como padre o como madre y de educar a los niños, no da tiempo ni de pensar en tonterías, de verdad. Cuando realmente estamos concentrados en servir a Jehová, y aparte de nuestras actividades seculares, ¿no? Trabajo, escuela y todo, no da tiempo de pensar en tonterías, de verdad, no da ni tiempo. Entonces el Mesías nos dice, velen, oren para que no caigan en tentación, no entren en tentación. Y si estás en tentación, vean lo que nuestro Padre Jehová nos dice a través de Pablo, en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Entonces, el ser tentado no es justificación para cometer pecado, definitivamente. No es ninguna justificación. Porque aquí nos dice la palabra que así como somos tentados, Jehová también nos da la solución para no hacerlo. Nos da la oportunidad de decidir, pero además nos da la solución para que no lo hagamos. Entonces, ninguno de nosotros podemos justificarnos de nuestra desobediencia hacia los mandamientos de Dios. Ahí está la Biblia, mis hermanos, las instrucciones de Jehová para cada aspecto de nuestra vida. Instrucciones para solteros, instrucciones para casados, instrucciones para padres, instrucciones para abuelos, instrucciones para hijos, exactamente. Hay instrucciones para todo. Por eso aquí dice que así como son tentados de acuerdo a su naturaleza y sus propios deseos, Él te da la solución. Si sientes deseo de mentir, ahí te dice la palabra, no mentirás. Porque si no obedeces los mandamientos, va a venir maldición a ti. No vas a tener bendición. La consecuencia no va a ser bendición. Entonces, ¿qué haces? Te detienes y no lo haces porque ya eres consciente de que a medida que me obedezcas, yo te voy a... Entonces, bueno, pues es parte del estudio que les quería compartir y sí me pareció muy importante aclarar estos tres términos en la Escritura, porque muchas veces la vida que llevamos o las situaciones nos hacen mucho confundir esto y nos desvían realmente del conocimiento más cercano a nuestro Padre y el propósito que Él tiene para nosotros. Si se dan cuenta, aunque sea un juicio, aunque sea una prueba, aunque sea una tentación, Él te dice que te va a sostener, Él te dice que te va a cuidar, Él te dice que va a estar ahí para ti. Solo es cuestión de que tú decidas, obviamente, hacer lo correcto, hacer conforme a su voluntad, hacer conforme a sus mandamientos.